¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Liderazgos Feministas. Me da mucho gusto saludarlas, amigas. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú, Gaby? Yo listísima, puestísima, porque a mí ya saben que lo que no me para es el pico. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy seguiremos con la tarea de visibilizar liderazgos feministas memorables. Por supuesto, en un sentido de estudiar y analizar y hablar la pedagogía feminista. ¿Y qué es la pedagogía feminista, Free? Ay, pues es que me siento en examen, pero no viene aquí. No, bueno, hablaremos más adelante. Vamos a hablar más adelante de eso, pero yo entiendo que es como la transmisión de conocimientos, ¿no? Así es. ¿Qué tal si para entenderlo ¿Cómo se hereda vamos eso también? iniciando con la caja reveladora? Sí, con nuestros liderazgos memorables. Sí, Normi, Y no te justo vayas eso yo estoy brincar. segura que nos va a ayudar a entender qué es esto de la pedagogía feminista. ¿Les parece? Gaby, ¿quieres iniciarle? Va, jalo. Súper sí. Súper sí. Y aquí tenemos ¿Quién te tocó? a María Tecla Artemisia Montessori, más conocida como María Montessori. Fue una médica, pedagoga, psiquiatra y filósofa, además de humanista, activista, feminista y sufragista italiana. Montessori defendió el derecho de las mujeres solteras a entrar en el mundo del trabajo y su derecho a decidir sobre el matrimonio y control de sus bienes, enarbolando desde entonces la bandera de la equidad salarial entre mujeres y hombres. O sea, hablamos Wow. de allá, de Europa, donde de pronto la historia del feminismo pues no se ha contado de manera diferente, ¿no? O sea, yo creo que sí, tal vez desde otro estrato social y económico, pero al final también se ha hecho mucho trabajo desde ese lado. Podemos encontrar muchas feministas reconocidas, Solane de Gauche, muchas europeas. Ahora tenemos la oportunidad de hablar de Montessori, que además de ser filósofa feminista también era pedagoga. Sí, totalmente. Y que va muy aunado al tema que vamos a ver, que es feminismo y pedagogía, ¿no? Y justamente María Montessori creó ahí un tema educativo, pero bueno, Que ahorita... incluso hasta en las escuelas se sigue replicando. Sí, claro, Y hay tienen escuelas un Montessori. método Montessori para enseñar a los niños. O sea, Exacto. ahorita en las escuelas todavía sigue muy vigente esta parte filosófica y pedagógica que Montessori nos regaló y nos heredó a todo el mundo. Pero ¿qué te parece si yo saco otra liderazgo feminista Vas. que seguramente es... Sí, claro. Por supuesto. Por supuesto. Y sigue siendo María Montessori, ya que vamos a hablar pues de la parte educativa, y es que ella fue la autora de un modelo educativo que lleva su nombre Método Montessori, Ándale. el cual es aplicado en las escuelas de todo el mundo y consiste en que el niño llegue a ser independiente, aprenda por curiosidad y el descubrimiento. Ella decía, la mayor señal de éxito para un profesor es poder decir, ahora los niños trabajan como si yo no existiera. Para María Montessori, si criticas mucho a un niño, él aprenderá a juzgar, pero si lo elogias con regularidad, él aprenderá a valorar. Yo creo ¿Qué que tal? fíjense que estas herramientas de educación me parecen grandiosas. Yo así en carne propia les puedo dar fe, certeza, señoras y señores, de que mi padre me inculcó y me ayudó con una herramienta tipo Montessori, que también había otra parte de pedagogía más de construcción, de esas partes de que tú mismo construyeras tus herramientas, ¿no? O sea, mi papá me enseñaba como que no quiero que te lo aprendas de memoria y lo repitas como perico, quiero que lo entiendas, que lo descubras, que lo explores. Yo creo que ese método educativo sí garantiza de pronto y tiene todo que ver con la parte de educar niñas fuertes, ¿no? O sea, de que de pronto ellas descubran, que tengan un criterio propio, que aprendan desde esa parte muy básica como el preescolar y la primaria, con este tipo de métodos educativos. Creo que se prestan mucho justo como para por ahí indirectamente introducir un tema de derechos, un tema de leyes, de respeto a los géneros, etcétera, etcétera. A mí por eso me parece buenísimo que siga muy vigente este método. Mi hija misma sigue ahorita en la escuela en la que está utilizando ese método y me parece increíble. De acuerdo. Free, ¿te late? Sí. Continuamos contigo. Late. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Tiqui, tiqui, tiqui. Acá tenemos
a Gabriela Mistral, que su nombre en realidad era Lucila Godoy Alcayaga, y Gabriela pues era su nombre literario. Ella fue poetisa, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Por su trabajo poético recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945 y ella fue una mujer comprometida, defensora de los derechos de la mujer, derechos a la educación, a la igualdad salarial y al sufragio. A su juicio, la mujer debía valerse por sí sola y dejar de ser aquella criatura que agoniza y vive en la miseria si el padre, el esposo o el hijo no la amparan. Entonces, Gabriela. Y qué bueno, por ejemplo, ahí sí que podemos escuchar muchas escuelas que llevan los nombres de estas grandes mujeres memorables, ¿no? O sea, yo estoy segura que seguro conocen una escuela Gabriela Mistral. Justo pensaba en eso, pero ¿cuántas personas de ahí saben quién es? ¿O por qué se llama así la escuela? Y la razón por la que se llama así la escuela y lo que impulsó Gabriela Mistral en el tema educativo y además por los derechos de las mujeres, ¿no? Qué buen punto, porque seguro también hay muchas escuelas que, por ejemplo, voy en la Emiliano Zapata y todo mundo ubica quién era Emiliano Zapata. Sí. Pero tienes mucha razón. Gabriela Mistral. Dudo mucho que ubiquen quién era y qué hizo Gabriela Mistral. De ahí la importancia de que hagamos este ejercicio de visibilizar a estas mujeres tan memorables. Pero bueno, ¿quién sigue? ¿Tú, Gaby? Otra vez yo. Sí. Ay, me encanta. Ay, yo jalo, a mí me encanta. Y bueno, pues fíjense que nada más tengo aquí en esta caja reveladora nuevamente a mi tocaya Gabriela Mistral. Y bueno, Gabriela Mistral, al igual que María Montessori, también quiere que hablemos de su liderazgo educativo. Y bueno, pues hagámoslo. O sea, yo creo que en estas mujeres predominaba mucho el tema de la educación. Me parece que por un tema sí de empatía, pero también de vocación. Así es. Que me parece vocación, así, en mayúsculas, un elemento fundamental para todas y todos los que ahorita se dedican a la enseñanza, a la educación básica, preescolar, primaria, secundaria. Y fíjate, Gaby, perdón, que Gabriela Mistral viajó a México en junio de 1922. Su cometido inicial era simple, llegar a México para dar a conocer la literatura chilena, pero al poco tiempo el ministro de Educación, José Vasconcelos, le pide que prepare un libro de lectura para mujeres y la enrola en los trabajos de enseñanza rural e indígena, donde la importancia de la lectura tanto en su modalidad silenciosa en la biblioteca como en su modalidad colectiva en la aldea fueron destacados aportes introducidos por la maestra Gabriela Mistral. Sí, es que Gabriela venía de una época posguerras. Entonces ella, parte de su redacción, parte de su trabajo en la literatura era justamente sobre temas de posguerra que muchas veces tienden a bueno, aparte de resaltar estos defectos humanos que nos llevan a estas situaciones tan extremas, también a resaltar lo que en las guerras es esencial para la supervivencia, que es la colectividad. Claro. Y el trabajo en equipo y en conjunto. Y justamente creo que es una parte clave sobre la enseñanza y sobre la metodología de enseñanza de Gabriela Mistral. Así es. O sea, el trabajo colectivo en grupos. No sé, a mí me parece como... Yo creo que saques otra. Va. De una. Y me salió Lili Skelsen García. ¿Sabían quién es Lili Skelsen? Yo, fíjate que ahí sí les fallo. Yo quiero saber quién es esta mujer, que nos ilustres, por favor. Fíjense que Lili Skelsen García, profesora y líder sindical estadounidense, dice que para ser feminista tienes que creer que las oportunidades y opciones que tienen los hombres deben ser las mismas que tienen las mujeres. Es decir, que tal vez una mujer quiere elegir tener hijos, quedarse en casa, pero debe ser una elección libre, no un requisito del tipo, tú no puedes trabajar fuera de casa, tú tienes hijos. También considera que tenemos derechos civiles, podemos votar, ser candidatas, estudiar en la universidad, ser abogadas o cualquier cosa, pero piensa que todavía en su experiencia una mujer necesita ser doblemente talentosa para tener la mitad del respeto que tiene un hombre. Así que la lucha feminista continúa. Ay, que, o sea, yo creo que ella y muchas feministas contemporáneas de ella, también antepasadas a ella y a nosotras, coincidían en la misma línea, ¿no? Desde luego. Las mujeres hoy mismo, en este contexto actual,
de pronto necesitamos, lo decíamos, lo hablábamos de mujeres políticas, ¿no? Demostrar el doble del esfuerzo, el doble de la capacidad, el doble de la preparación, títulos por aquí, títulos por allá, diplomados, cursos, bla, 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 para poder de pronto ser dignas de ejercer un cargo político. Y justo creerlo, como ella dice, creer, tomar el poder, creer en tus capacidades, en tus herramientas, ¿no? Y justamente es parte de un liderazgo feminista. Pues yo digo, Frida, que Sí. te toca, la verdad. Creo que es la última. Yo te veo muy tranquila ahí, sin sacar, sin Sí, hacer yo presente la ando caja escuchando reveladora. con ustedes. A ver, acá hay otra foto más. Chan, chan, Y chan. también, para sorpresa de nadie, Sigue siendo. sigue siendo nada más y nada menos que Lili Esquelsen García. Y aquí, en este punto, en una entrevista, a ella le pregunta la académica Lidia Karina Macías Esparza, le dice, ¿crees que hay formas de educar que puedan llamarse feministas? Y aquí Lili Esquelsen le responde, claro, cuando un maestro o una maestra hace una pregunta a la clase y hay muchas manos levantadas de quienes quieren responder, la mayoría del tiempo el maestro o maestra va a dejar sin responder a un niño mucho más frecuentemente que a una niña. Los niños están más insistentes, más agresivos, yo tengo la respuesta, pero las niñas por cultura, yo no sé por qué, son menos agresivas. En mi aula, conscientemente, doy un turno a una niña y a un niño, a una niña y luego a un niño. Siempre era mi rutina. En deportes, si íbamos a tener equipos de fútbol, elegíamos una niña de capitán y a un niño de capitán. Y en mi clase eso estaba entendido, era natural. Y yo nunca les dije, voy a llamar alternadamente a un niño o a una niña. Nunca. Solo era mi rutina y fue aceptada. Y poco a poco así sucedió con los proyectos, las obras de teatro, los foros, lo que sea. Siempre un niño y una niña como líderes de estos proyectos. Cosas como esta. Eso fue su respuesta a la pregunta que le realizaron. Y es que sí, ¿no? Creo que hace mucho sentido que desde, lo comentábamos en pláticas que hemos tenido, incluso fuera de cámaras, la parte de las escuelas, de cómo, cómo aplican los métodos educativos, cómo ejercen de pronto esa autoridad para poder tomar decisiones tan importantes como establecer horarios, establecer espacios que permitan tanto a niñas como a niños desarrollarse en la habilidad que les competa y que les corresponda y que les guste, ¿no? O sea, de pronto a lo mejor hablábamos en una plática de una cancha de fútbol en una escuela y te dices, bueno, pues igual una niña quiere jugar fútbol o un equipo de niñas y no va a jugar a la misma hora que un equipo de niños, pero está en poder de las autoridades educativas poder establecer algo como lo que hizo ella, ¿no? Decir, bueno, un ratito las niñas, un ratito los niños, y vamos dándole las mismas oportunidades y los mismos espacios, y eso indirectamente tiene mucho o todo que ver con el feminismo, ¿no? Y con educar desde ahí, desde esa perspectiva de igualdad, porque el feminismo es eso, es igualdad. Sí, a veces me parece que como que se da por hecho el gran trabajo que tienen que hacer los docentes, las y los docentes. Y la verdad es que yo soy muy reiterativa con esto porque en la vida de un docente, ¿cuántos alumnos les parece que puedan pasar? O sea, en un año, ¿qué les gusta? Dependiendo del tamaño de los grupos, ¿30 alumnos? Sí, yo creo, 50, aproximadamente. O sea, incluso más si dan a 2 grupos o a 3 grupos clases. Pero para la vida de un niño, un docente que te da un año, o sea, es muy difícil que tú olvides las clases. Y yo estoy segura que la mayoría de nosotros recordamos varios docentes de nuestro kinder, de la primaria, de la secundaria, o sea, los tenemos muy marcados, por buenas o malas, hay cosillas, ¿no? Pero a mí me parece que un docente que haga esto, o sea, sí resalta mucho la personalidad de los niños. Y más que en además esa están en etapa. formación, exacto, que están en un periodo de aprendizaje, de capacidades, de desarrollo de empatía también, que me parece algo clave. Y aquí los docentes creo que tienen un papel fundamental. Y justo la parte pedagógica, desde luego, tienen un papel fundamental en implementar educación con perspectiva de género. Yo recuerdo, no sé, ustedes no teníamos como tal, creo que ahorita ya tienen una materia así, ¿no? De igualdad de género, algo, un De pronto hay tipo un así. libro por ahí que entregaron en la SEP, pero estoy casi segura que no lo abrieron. No lo hablan. Sí, me tocó ir a recoger ese libro. A mí de ética. No, con mi hija, no, Y- no, yo dije, esperanzas, ¿no? Sí, no, nosotros tampoco, no. a ti tampoco fue. A mí y en estás filosofía, superjoven. que acaban de renovar el plan de estudios, ahora hay una materia que es feminismo.
Excelente. Y por ejemplo, en nuestros tiempos, En nuestra pues época, no. Y el libro de ética y valores que a mí me parecen fundamental en el tema pedagógico, pues era como un libro olvidado, ¿no? Del que, o sea, nunca lo veías, olvidado y ahorita ya hasta lo leías. quitaron. O sea, Ahí les voy una anécdota. Conmigo fue como, no contradictorio, porque afortunadamente siempre tuve como la balanza, ¿no? En la docencia, pero yo estuve en escuelas católicas. 12 años de mi vida estuve en escuelas católicas. con razón. Con razón Ahora soy entiendo así. todo, me hace sentido. Y ahí era las posturas en contra del aborto. O sea, el tema de religión era una materia. Y nos aprendíamos las letanías y el Padre Nuestro y los rosarios y no sé qué cosas, ¿no? Pero siempre con esta educación, pues, católica, conservadora, no estrictamente conservadora, pero sí. Y pues yo no sé por qué salí así, ¿verdad? Me salí de Huacal. Pero justo fíjate que el otro día veía yo como un reportaje en donde las chicas que estuvieron en escuelas católicas o en este tipo de escuelas, son las más aguerridas o que abrieron su mente a defender el feminismo y la lucha feminista. Es que yo recuerdo, estaba, creo que en secundaria, y alguna vez algunos, no sé, yo creo que eran chicos haciendo algún servicio social o algo, nos llamaron al auditorio y estaban poniendo ahí algún video. Y el padrecito, que era, o sea, súper mañosón, porque era, pues no dejaba que las niñas lleváramos moños y luego nos lo quitábamos y se limpiaba la nariz con los moños. O sea, una cosa Horrible. bárbara, sí, bárbara. Las chavas les decían, es que no les podemos poner este video porque es de aborto y está muy fuerte. Y el padre, no, enséñaselos. Que vean lo que significa matar a un ser vivo. Para que no, o sea, con imágenes muy gráficas, pero no era, o sea, era un legrado, ¿no? De un embarazo ya más avanzado. O sea, hasta ahora entiendes que eso no es un aborto, que así no funciona, que en esa época no está el feto con el casco de ingeniero, o sea, nada que ver, ¿no? Pero, o sea, sí es una tendencia en ese tipo de educación. Sí, definitivamente, y por eso es que se establece, por supuesto, Pero impositiva. que la educación debe ser laica. Además de gratuita, tiene que ser laica, porque no puede ser objetiva y no puede ser neutral, ni construir absolutamente nada a partir de esa parte católica, ¿no? Claro, esa parte así muy conservadora, tradicional, que siempre tiene un tinte machista, hay que decirlo. Sí. Y yo creo que, gracias a Dios, la Afortunadamente. educación es laica. Sí. Sí, o sea, es irónico, pero yo creo que tiene que ser así. Yo acuerdo. creo Que hay que hacer un corte. hacer un corte, Por supuesto. porque vamos a seguir hablando de pedagogía feminista. Dale. Pues ya estamos de regreso en un segmento más de Liderazgos Feministas. Estamos hablando el día de hoy sobre pedagogía feminista, pero bueno, ¿esto de qué va? ¿De qué se trata? ¿Cómo se diferencia de la pedagogía tradicional? Porque también habrá que entender esta diferencia. La pedagogía feminista es una práctica educativa que se basa en los valores de la igualdad, la inclusión, la autonomía y la justicia social. Se centra en la creación de espacios de aprendizaje que desafían las jerarquías tradicionales, promueven la participación activa de todas y todos los involucrados y reconocen la diversidad de experiencias y perspectivas. Su objetivo principal es empoderar a las personas, especialmente aquellas que han sido marginadas por razones de género, raza, clase, orientación sexual o capacidad, para que puedan cuestionar y resistir las estructuras opresivas de la sociedad. La metodología de la pedagogía feminista se fundamenta en varios principios clave que están alineados con los valores del feminismo, como la igualdad e inclusión, autonomía, interseccionalidad, emancipación, combate a la violencia de género y la no discriminación. Pues es como un apellido, ¿no? Pedagogía feminista, que al final no trastoca los principios básicos de la pedagogía, que es formar, que es enseñar, que es introducir estos valores que van a regir el comportamiento y las conductas que tenemos como ciudadanas y ciudadanos, pero con una perspectiva y un enfoque de género. Es decir, que desde la pedagogía, con esa base,
con esa base educativa, con esa base de principios y valores como ciudadanas y ciudadanos, también nos van a permitir entender y abrir esta parte feminista que hace mucha falta, ¿no? O sea, yo creo que lo que decíamos, a mí ahorita reconozco que se me entregó como mamá de una niña de 11 años un libro que habla de género, pero hasta ahí. Es el avance, ahí está el libro, ya existe. En nuestros tiempos no existía, no había ese libro. Ahora ya existe, nada más que falta aplicarlo como muchas otras leyes en este país, porque yo no recuerdo que mi hija nunca me haya pedido ayuda con una tarea de ese libro, o algo que yo haya revisado que en serio lo utilizó. El libro, se los prometo, se fue íntegro, limpiecito, casi que lo dono a una biblioteca porque el libro nunca lo utilizaron. Pero, pues si vemos el lado bueno, pues es que por lo menos existe y se entregó y se está intentando de pronto, sí. Pero lo malo es que se haga como pues un apellido de o un complemento por cumplir. Así es. Que yo creo que eso pasa con muchas políticas públicas que nada más le agregan él con perspectiva de género, pero no se ha entendido realmente qué es. Y que al final, o sea, concluyo en que la pedagogía feminista, o sea, no tendría ni siquiera que existir como pedagogía feminista, sino que ya tendría que estar, o sea, incluido en sí en la pedagogía para crear desde el primer momento esta visión, ¿no? De mujeres y hombres, de la igualdad, de la equidad. O sea, tendría que ser... Y en todas las carreras. Por ejemplo, Norma, tú eres arquitecta. Cuéntanos, en la universidad donde estudiaste esta carrera, ¿tú notaste que tuviera algún toque, alguna perspectiva de género? Que incluso, por ejemplo, vieran una rama de la arquitectura con perspectiva de género. Yo tengo queja, por ejemplo, de las banquetas. Cero perspectiva de género en esta cuestión vial para las mujeres. O sea, sí, caminar con tacones en la calle hasta existe cañón. La arquitectura feminista, que es justamente... ¿Pero te la enseñaron? Involucrar, no, en absoluto, ¿eh? Lo estudias porque justamente te llama esta parte del feminismo, y entonces dices, ¿cómo se involucra? Porque todas las carreras pues tienen un que ver con el feminismo, ¿no? Así en la parte de la arquitectura, pues son lugares, arquitectura feminista, lugares que son adecuados para las mujeres, que en sí debería de construirse y crearse espacios así. O sea, ni siquiera se debería de pensar, es que las calles deberían de estar iluminadas o transitables. Pues tendría que ser así, ¿no? Al final. Claro. Y justo la carrera, estas carreras, particularmente la de ingeniería y arquitectura, pues son carreras para hombres, ¿no? Que se podría decir que... Y las mujeres, pues tendrían que estar en un despacho creando o haciendo diseños o planos, porque pues al final llegas a un lugar que es una obra, en donde es un mundo de hombres, ¿no? Pensamiento súper machista, en donde la mujer tienes que crear un papel de poder, de ser fuerte, porque es muy complicado relacionarte en un grupo de puros. ¿Te tocó? Cuéntanos. Sí, cuéntanos. Sí llegué a ir a obras y justo el ambiente es súper difícil porque, pues, en primera te digo, tienes que ejercer un tema de poder para que te escuchen, para que sigan tus órdenes, porque al final es eso. Y entonces es muy difícil ver cómo los hombres siguen pues enmarcando el de que no, yo le hago caso al arquitecto, al Inge, o sea, sí, no, claro. Usted no porque es mujer y se ríen o te hacen algún albur, es muy complicado poder relacionarte así. Y justo creo que muchas de las chicas que yo conozco, compañeras de mi carrera, terminaban en una oficina, ¿no? En un despacho o realizando algún otro tipo de actividad aunado a la carrera, porque era muy complicado relacionarse de esa manera. ¿Tú, Frida, en la escuela, en la universidad, te tocó en filosofía? Pues mira, yo te diría que de manera explícita, ¿no? O sea, en ese momento no había una materia que hablara sobre feminismos, ¿no? Pero afortunadamente en mi carrera sí había esta conciencia de muchos docentes, no te voy a decir que de todos, porque no, o sea, sí, o sea, nosotros en este movimiento de Me Too con los tendederos, sí hubo varios docentes que colgaron ahí, acusados por las alumnas, ¿no? Pero yo te puedo decir que en promedio yo considero que más de la estadística nacional, los docentes sí eran muy conscientes de los temas en torno a la perspectiva de género. Claro. Y que tomaban muy en cuenta también las opiniones de las alumnas y que no éramos subestimadas y que filosofía de por sí es una carrera
que te obliga a pensar y a discutir con argumentos. Eso te lo impregnan muchísimo. Y entonces, si una alumna es capaz de hacer eso, o sea, no es tan fácilmente subestimada como en otras carreras, por ejemplo, acá con arquitectura o las ingenierías, ¿no? Que me imagino que debe ser complicadísimo. Afortunadamente, en mi grupo, en mi universidad, esas situaciones creo que son menos que la media, pero desde luego, como todo, hay. A mí sí me tocó una carrera muy complicada, no para ser mujer, pero sí para ejercer feminismo de pronto, ¿no? Porque en el hecho de adaptarte, yo estudié ciencias de la comunicación, y entonces es un ambiente donde ves muchos tipos de violencia, muchos tipos de estereotipos, ¿no? De pronto una mujer que quiere o que estudió comunicación y quiere sobresalir en algún medio, pues de entrada tienes que cumplir para salir a cuadro, pues con un estándar físico, ser bonita, tener buen cuerpo, y te relegan primero como que a darle el clima, y pues ustedes saben, piénsenlo en su casa. Si yo les digo la chica del clima, ¿qué imagen se les viene a la cabeza? Así la es. chica voluptuosa, que está mientras está dando el clima, pues también se le ve todo el cuerpo, y entonces es bonita y solo da el clima, ¿no? Y no ponen atención al clima. Y no están poniendo atención al clima, ¿no? Entonces, sí, para mí la carrera de ciencias de la comunicación es muy complicada. O sea, en la rama, la comunicación es muy extensa, puedes estudiar fotografía, puedes ser conductora, locutora, periodista, escritora, redactora. Las ciencias de la comunicación tienen muchas vertientes, muchas especialidades, pero yo sí creo que en todas y cada una de ellas las mujeres se topan con pared. O sea, en un periódico, o sea, tú llegas como mujer a querer ser jefa de editorial, o sea, te enfrentas a un mundo de hombres que ya traen el camino más abierto, ¿no? Porque por un medio de comunicación, pues ni de chiste a las 6 de la tarde cierra. O sea, entrar el horario no es flexible, no es adecuado para ser mujer en este país, para que tu familia, las mujeres que están casadas, llegan a la 1 de la mañana porque entregaron su redacción a las 12 de la noche, pues ¿de dónde crees? O sea, ni al caso que pudieras hacerlo o que puedas hacerlo, ¿no? Digo, ahorita ya hay internet, ya lo puedes hacer desde tu casa, pero sí creo que sigue siendo, para mi gusto, al igual yo creo que arquitectura y también, por ejemplo, la comunicación, ciencias de la comunicación, ser periodista en este país, por ejemplo, es una de las carreras, es un deporte extremo, o sea, es peligrosísimo, Justo, es un peligrosísimo, es un deporte extremo ser periodista en este país, ¿no? Así es. O sea, imagínate ser periodista y ser mujer en este país, o sea, es una cuestión casi que kamikaze suicida, porque es muy peligrosa. Pararte frente a un medio de comunicación, que te cesen, decir lo que piensas, no se puede. Tienes de pronto que alinearte a lo que te están diciendo, porque si no, pues vas en contra de intereses políticos, y entonces eres mujer, y entonces pues basta una amenaza, basta un indicio ahí de un mensajillo para que te desaparezcan. Y creo que hoy por hoy, ser periodista, ser comunicador, comunicadora en este país, definitivamente es una cuestión bien extrema y bien peligrosa. Yo les preguntaría ¿ustedes qué abonarían? ¿Qué propuestas? Vamos a hacer algunas propuestas desde nuestras áreas para la pedagogía feminista. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se podría generar para que en verdad haya una pedagogía feminista? Incluir todos los temas tabús. O sea, yo creo que adecuados a la edad y al vocabulario apto para ciertas subiendo edades. De nivel, como matemáticas 1, palitos 1, matemáticas 2 y así. Porque los niños por naturaleza son curiosos, niños y niñas. Revisar el libro, o sea, sí abrir el libro, si allá hay un libro de género, pues revisarlo, ¿no? Meterle ahí un poquito. Eso era algo que en mis escuelas no hacíamos, por ejemplo. Todo el tema de reproducción, de sexualidad, era un capítulo que nos lo brincábamos. Sí, porque los maestros y maestras era como un tema de no, esto no. Sí. Esto no. Porque todavía hay papás, mamás y maestros, que siguen creyendo que hablarles de eso es motivarlos o motivarlas a hacer uso de, ¿no? Es como de, le estás enseñando para qué es y cómo se usa, pues lo va a ir a usar. Y dices, pues sí,
pero de manera responsable, ¿no? Y vas a evitar un buen de cosas. También incluir estas materias, hay muchos memes como ¿de qué me sirve aprender tal cosa? Mejor me hubieran enseñado. Perfecto. Mejor me hubieran enseñado a bailar, a bailar una cumbia. Así también igual. O sea, Me hubieran enseñado a hacer una declaración del SAT mejor, sí, ¿no? o la economía feminista, Claro. o sea, algún tema de economía, algo de emprender. Algo sustentable que, Sí, claro. que provoque un Sí, ahorro. o sea, un pensamiento crítico, ¿no? Revisar las noticias, diariamente, ¿no? Creo que el involucrar desde pequeños a la realidad nacional, o sea, tal vez no desde un tema de las violencias, pero sí un tema de realidades, De conciencia. de tipo de gobiernos, ¿no? De qué sucede con el feminismo, qué sucede, o sea, dejar de generar más tabús para crear más conciencia y que a partir de ahí, o sea, desde niveles de educación pues, real, ¿no? Se pueda crear mucha más conciencia. Yo también creo que esa parte es dejar de hacer más tabú y crear más conciencias. Hablar las Bueno. cosas por su nombre. Yo agregaría, bueno, quizás es algo obvio, pero agregaría decir que la pedagogía feminista no es exclusiva para las mujeres, ¿no? Claro. Punto para ti. ¿Por qué? Estrellita para ti. Porque a veces uno escucha feminista y piensa que es, Mujeres. que lo vean las mujeres, o debe de ser Sí, exclusivamente saquemos para a las mujeres, niñas. No sé, yo recuerdo que tuve una clase en la primaria de menstruación y sacaron Solo solo a a las las niñas. Sí. Solo a las niñas. Y ahora yo me pongo a pensar, o sea, desde ese momento yo decía, ¿por qué no sacarán solo a nosotras? Y entonces te generan también un tema de pena, de no, o sea, los niños no pueden ver una toalla, no, ¿cómo crees? Pues no. O sea, Sí, no debe no. de ser así. O sea, ya después, hasta en la prepa, creo que hasta tuve ayuda de compañeros que pues, a cuidarme, ¿no? De si me manché o corrían Sí. conmigo a buscar mis toallas, o sea, y dices, justo esa es la conciencia que debes de crear desde súper pequeñitos. Y la empatía que generas en los hombres, ¿no? O sea, hablar de esa educación. Por ejemplo, el ejemplo que estás poniendo es buenísimo porque los niños crecen ajenos a estas situaciones. Y entonces cuando son padres de familia, pues están muy lejanos Sí. de sus hijas para hablar Como de estos temas. Si es Porque niña, ni siquiera la los mamá, si es conocen niño, el también. papá. Exacto, no los conocen. Entonces, ¿cómo un papá Y- va a llegar a decirle a su hija qué hacer si un día le baja? No va a saber, porque los educan y crecen bien ajenos, bien lejanos a esos temas, que no debería de ser. Así es. Yo agregaría 2 puntos más. Uno, relacionado a esto y como comentario nada más, que a mí me parece que el no abordar el tema de la sexualidad y la reproducción desde un punto de vista educativo, de conciencia y de compartir conocimiento, lo único que hace es que los niños y los adolescentes busquen esa información en otros lados. Sí. Y lamentablemente Errónea. a mí me parece que el peor maestro que se En tiene TikTok. actualmente es la pornografía. O Claro. sea, tú asumes que las relaciones sexuales son como tú las ves en la pornografía. pornografía. Que replican Ay, ni al dominaciones y violencias Sí, no. y nada que veriento. Entonces, eso Ni al caso. como corolario, como comentario. Y el otro punto que yo agregaría a esto es que justo lo que comentábamos antes, a mí me parece que un tema de más involucramiento de los docentes, no nada más en las clases, sino en la administración de las canchas, por ejemplo. En evitar que se repliquen estos micromachismos de los niños interrumpiendo a las niñas. El abolir la obligatoriedad de que las niñas deben de llevar falda ciertos días, ¿no? O sea, estos temas, estos cambios, estos mini cambios quizás que pueden generar grandes transformaciones en el país, es lo que yo agregaría. Porque no nada más tiene que ver con un tema de perspectiva del docente durante su clase, sino de convivencia, de empatía, de recepción, de reconocer al otro en su pluralidad y en su diversidad. Y entonces, o sea, mezclarnos, ¿no? O sea, mezclar esas diversidades. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué creen? Ya saben, ya Siempre se la salen saben. cosas. Ya se nos acabó Nos este cortan, primer nos cortan. segmento, ni modo. Es para que no nos quedemos a la mitad y ahorita en el siguiente segmento nos vamos con todo. Hacemos una pausa, ¿va? Me late. Tercer y último segmento, chicas, así que hay que aprovecharlo al máximo y yo propongo, Frida, que nos digas que sí.
Pues vamos a repasar, a mencionar y analizar un poquito sobre los 5 principios claves que se siguen en la metodología feminista. Entonces, como primer punto, como primer principio es la igualdad y la inclusión. Sobre la igualdad e inclusión, podemos mencionar que la pedagogía feminista plantea crear un entorno inclusivo donde todas las personas, independientemente de su género, raza, clase social, orientación sexual o capacidades físicas, puedan participar y sentirse valoradas. Así es. Este sistema educativo nacional debe prestar una atención especial a las necesidades y perspectivas de los grupos históricamente marginados. Y uno de los objetivos prioritarios de la educación en México debe ser sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de la igualdad de género y cómo se manifiesta en la vida diaria, ¿no? O sea, es lo que decíamos, esa necesidad de que las autoridades mismas, ejerciendo su papel de autoridad, lo repliquen, lo muestren, lo inculquen y generen esa conciencia. Claro. Justo me venía a la mente ahorita que estabas leyendo la clase de educación física, o sea, ¿no les pasaba que a veces no eras tan bueno para correrle o hacer un ejercicio o algún compañero gordito Corrías que como súper agotaba, ¿sí? Y entonces el propio maestro, a mí me tocó maestros súper, bullies. Sí, o sea, hacían muchísimo bullying y trataban mal. Y a veces dices, ay, bueno, o sea, X, ¿no? Porque te llevas pesado y así. Pero hay ciertas personas que no les gusta, o sea, que en realidad les afecta muchísimo a su persona. Lo que no pueden físicamente. ¿Y cuántos niños o niñas se quedaron con ese trauma de ese maestro que les dijo, les puso un apodo o los regañó por no correr rápido? O sea, qué difícil. Muy complicado. Yo digo, Frida, que nos digas otro de los 5 principios. Claro que sí. A ver, otro es la autonomía. Y en este tema de la autonomía, ¿qué buscamos? Bueno, alentamos a que los sujetos activos, o sea, sean sujetos activos en su proceso de aprendizaje. Es decir, no el típico escucha nada más. Sí, o pongo en el pizarrón y nada más copias. transcribir todo lo que está en el pizarrón, sino un involucramiento mucho más activo donde haya diálogos, donde haya preguntas-respuestas, donde la clase sea mucho más dinámica y justamente como esta frase que mencionábamos al principio de Montessori, donde el profesor guíe más una discusión entre los mismos alumnos, donde oriente más la curiosidad y el descubrimiento y el aprendizaje. Fíjate, que dictamine, ¿no? Ahorita que mencionaste eso, hay una serie que a mí me gusta muchísimo que se llama Merlí. Es una serie española justo de un profesor que a través de la filosofía incita a sus alumnas y alumnos a pensar. O sea, él en realidad solo los va como provocando, los va incentivando a que a través de diferentes filósofos y de diferentes pensamientos y pensadores, busquen y encuentren con ejemplos de su vida cotidiana. Así es. El punto que quiere, al que quiere llevarlos con su filosofía, ¿no? Y eso de pronto los vuelve mejores seres humanos, los vuelve empáticos, los vuelve empáticos y les hace entender de manera empírica las situaciones diversas, ¿no? Entonces creo que este tipo de serie habla justo de esa pedagogía, a través de esa experiencia sí personal, pero también de darte la oportunidad de que tú lo aprendas solo, ¿no? Porque Merlí en esa serie era también como, no te voy a dar la respuesta, te voy a decir lo que pienso y tú verás. Que al final ese es el verdadero conocimiento, o sea, la capacidad de que tú logres conectar la información que tienes. Sí, claro, cuestionar, ¿no? criticar. ¿Esto cómo me sirve a mí? O sea, esta herramienta que aprendí, ¿cómo la puedo aplicar acá? Lo que yo viví el día de ayer, ¿cómo lo puedo mejorar con estas herramientas? Porque si no, no dejan de ser solo datos aislados. O sea, que te puede arrojar cualquier máquina, cualquier computadora y pues eso no te sirve de nada. Sí, tienes que entenderlo. Pues les voy a leer el tercero de los 5 puntos que se refiere a la interseccionalidad. Es un punto, por supuesto, clave de estos 5 de la pedagogía feminista y nos habla de que reconociendo que las opresiones y privilegios se cruzan de múltiples maneras, la pedagogía feminista adopta un enfoque interseccional, considerando cómo las identidades y experiencias de las personas influyen en su acceso a la educación y en su participación en el aula. También nos habla de que es una categoría de análisis para referir los componentes que confluyen en un mismo caso, multiplicando las desventajas y discriminaciones. Por ejemplo, cualquier persona puede sufrir discriminación por el hecho de ser adulta mayor, ser mujer,
provenir de alguna etnia indígena, tener alguna discapacidad o vivir en una situación de pobreza. Todas las posibilidades de desigualdad antes mencionadas pueden coexistir, imagínense, en una sola persona, lo que le pone en un mayor riesgo de vulnerabilidad a esta circunstancia. Se le denomina discriminación múltiple. Sí. O sea, imagínense que en una escuela, ¿cómo influiría que los docentes hagan esta interseccionalidad cuando hay un niño, por ejemplo, autista, ¿no? Que tiene este padecimiento y que entonces, además de ser autista, es mujer o niño, pero además de ser autista, mujer, es indígena. O sea, esta multifactoriedad de situaciones, tiene que haber una capacitación, una introducción, una inducción pedagógica de cómo atenderlas con la persona, pero también con su entorno, ¿no? Porque por supuesto es complicado para la persona que lo está sufriendo, la niña, el niño, pero también para el entorno, ¿no? O sea, porque a lo mejor tú no eres un niño malo, tú no eres un niño bully, pero es que no sabes cómo tratar a una persona que está padeciendo todo esto, ¿no? Así es. Entonces, como no lo sabes, lo que se te hace más fácil es seguirle la corriente a los demás. Sí. Y entonces, pues si tú ves que lo molestan o la molestan, pues ¿qué vas a hacer? Lo vas a ir a molestar porque es lo que hacen todos. Sí, por integrarte a un círculo, ¿no? Justo, por pertenecer o por convivir. Entonces creo que cuando existen estos tipos de casos, sí hace falta todavía mucha capacitación. Y que además, o sea, hablamos de educación, pero al final está muy centralizado, o sea, también los territorios en los que no cuentan o no tienen acceso a la educación y que tienen todos estos problemas, o sea, discapacidad, ¿no? Tiene autismo y además tiene que recorrer grandes distancias para recibir una educación y que ni siquiera pudiera ser especial porque pues las personas o los pedagogos que llegan ahí pues no tienen esa capacitación total, o sea, qué complicado es el acceso a la educación en un país así, ¿no? Que no cubre la educación al 100% en todo el territorio. Y a la formación, como dices. Estaba pensando un poco sobre las historias que a mí me han contado un poco sobre las escuelas primarias, particularmente en Zacatecas, pero estoy segura que se replican estas historias en todo el país, porque hay una situación que sucede en el estado, que es que muchos niños son huérfanos porque sus padres han sido víctimas de crimen organizado. Y entonces esa es una cuestión que los docentes aún no saben cómo manejar con las niñas y con los niños. Porque no solamente es el tema de la pérdida de un ser querido, que en sí mismo es dolorosa, sino el trabajo con las violencias que hay. Porque la mayoría de los niños lo saben, o sea, saben cómo sucedieron todos estos temas, ¿no? Y muchas veces esas situaciones donde, o sea, quizás en un caso el señor o la señora no tenía nada que ver, ¿no? Pero en muchos otros sí. Y los niños saben eso también. Y entonces ver ese tipo de violencias que hay con padres que desarrollan ese tipo pues, de trabajo, ¿no? De actividades, es sumamente complicado porque no sabes cómo aterrizarlo. Y la violencia, a veces lo que trabajas en la escuela no es suficiente porque se desaprende en la casa. Sí. ¿No? Y ves niños y niñas víctimas también de violencia sexual, que es una cosa tremenda, claro. Porque el docente no tiene forma de sacarlo de sus casas. O sea, y a quien tienes que acudir, en realidad resulta que son protectores de los agresores, o que en realidad no le dan importancia o no lo quieren ver o lo que sea. Yo no entiendo esas cosas, pero es una cosa que en México no se ha tenido la capacidad de solucionar y de atender esos problemas. Y creo que tampoco no se ha querido. Porque implica o sea, destinar esfuerzos humanos y recursos y capacidades que no hay. Y los niños no son votantes, ¿no? No se traduce ese beneficio a un tema económico electoral, lo que todavía complica mucho más la situación. Claro. Pero son situaciones sumamente reales y fuertes. Me venía a la mente la película de Radical. Ay, me robaste, ¿no? La idea. Sí. La parte en la educación que este profesor intenta, ¿no? Crear una mente crítica en los niños, ¿no? Pasar del pensamiento o de un plan de estudios, ¿no? Tal cual, a algo más crítico que puedan ver su realidad y puedan juzgar de acuerdo a sus realidades, ¿no? Y entonces la violencia es un factor súper fuerte
porque aunque lo intenta, ¿no? Justamente el niño está en el camino de la violencia porque eso lo ha desarrollado en el tema familiar y se ve como pues se hace algo sumamente complejo de combatir. Y demuestra el abandono en el que también hay que reconocer se encuentran los maestros, ¿no? O sea, retomando esta película que a mí se me hace que retrata una realidad muy cruda, incluso para las mujeres mismas, ¿no? O sea, ahí vemos en esa película el caso de dos niñas, una que quiere ser astronauta y que el papá le coarta ese sueño y le dice que para qué pierde el tiempo, pero la otra, que es la que se me hace todavía más grave, de una niña que ya no puede seguir estudiando porque a la mamá se le ocurre tener más hijos y entonces la niña tiene que hacerse cargo de sus hermanos y ya no puede estudiar. Y la niña es súper inteligente. O sea, la niña es súper inteligente y tiene tanta emoción, está tan ávida de educación y se vuelve la mamá de sus hermanos. Y yo creo que retrata muy bien muchas de las realidades que viven los niños, pero también los maestros, porque como maestro, ¿cómo enfrentas, cómo atiendes esa situación si el Estado te deja a la deriva y es como que es tu problema y entonces no nada más eres maestro, te vuelves psicólogo, tanatólogo, MP, perito, del DIF, o sea, y ¿cómo que se atiendes? duplicó, se triplicó en la pandemia, porque Sí. O sea, ¿cómo garantizas tú en México, en el promedio nacional, 3 computadoras para tus 3 hijos al mismo tiempo, con internet y con velocidad y con el material, en una poder situación pagar donde el no puedes internet, salir, donde no puedes salir a computadoras. trabajar? Sí, claro. O sea, imposible. Y a mí me recordaba un poco este tema del bullying, porque me atrevo a decir, no soy experta en el tema, lo que yo he revisado quizá ya es obsoleto, pero la mayoría de las agresiones de niños que bulean a otros niños es porque sufren violencia en su casa. O sea, es una manifestación un de reflejo. violencias que hay De en lo sus que casas, sucede. a veces contra ellos mismos. Así Pues es. nos faltan 2 y yo creo que Frida nos tienes que dar el que sigue. Pues justamente un tema que ya trabajamos, que es el combate a la violencia. Aquí viene combate a la violencia de género, que tiene que ver con combatir todas las formas de violencia y discriminación fuera y dentro del aula, que es lo que comentábamos, y la vigilancia constante de las dinámicas de poder en el aula. Claro. Y la implementación de estas prácticas que prevengan y que respondan a las violencias de género. Así es. Creo que eso ya lo tratamos, así que Norma, darnos el último. Emancipación, que justamente habla sobre un objetivo central de la pedagogía feminista, es la emancipación de las mujeres y de todos los grupos oprimidos. A través de la educación se busca que las personas puedan liberarse de las normas restrictivas y de las estructuras de poder que las limitan. Sí, justo. Yo creo que tiene todo que ver con eso que decíamos, ¿no? O sea, ofrecer las herramientas necesarias para que no sientan que es como que un favor o es prohibido o está mal o es mal visto. Volvernos críticos, ¿no? Y al final, para eso es la educación. La educación busca ser liberadora, ¿no? Nos faltaba uno, yo dije que era el último, pero nos falta empoderamiento, este valor que busca, por supuesto, reforzar, ¿no? Todos los anteriores. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define al empoderamiento como un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. Este es el concepto tal cual viene en la Ley General de Acceso, que nos permite entender de qué hablamos cuando hablamos de empoderamiento, ¿no? O sea, cuando decir una mujer es empoderada, claro, no quiere decir que estamos retratando a una mujer soberbia, contestona. Que quita poder a otro. Ajá, exacto, sino de una mujer que se asume. Justo me venía a la mente una propuesta, perdón Gaby, el que los niños en la primaria, por ejemplo, saber la Ley General de que Acceso. existe por lo menos. No, o sea, una ilustrada, algo que vuelva de una forma más pedagógica su enseñanza y que la puedan conocer. Claro. Porque nosotras la hablamos continuamente en esta serie de programas, pero un niño la sabrá. Y las pueden saber y entender. A mí les dejo este ejemplo que mi hija me compartió, que vio, no que le enseñaron en la escuela, que ella vio. Y en un TikTok. En un TikTok, igual que Frida, porque el TikTok es lo de hoy. Es lo de la Y me cabeza. dice, mami, es que explicar lo que significa ofender a alguien, sea hombre o sea mujer, es de la siguiente manera. Agarren una hoja en su casa. Voy a agarrar esta que ya no vamos a ocupar, que después la reciclamos. Me dice, dile algo feo a la hoja. ¿No?
gordo, tonta, golfa, inútil, etcétera, etcétera, y no voy a seguir repitiendo insultos que se dicen a las mujeres, ¿no? Dice, ahora, pídele perdón. No, pues perdóname. Definitivamente la hoja no quedó igual. No, visiblemente esta hoja, sí, ya le dijimos de todo, ya le pedimos perdón, ya me perdonó, pero no quedó igual. Y ese es el ejemplo que mi hija me puso, una niña de 11 años, para retratar cómo puedes dañar el autoestima de un niño o de una niña. En general ella lo vio así y me encanta porque quiere decir que ella no solo es empática con el género y mueren los hombres, porque es una idea errónea, súper errónea que se tiene. Es realista y es crítica y me habla más de una cuestión empática y humana. De decir, esta puede ser la autoestima de una niña o de un niño. Y no la puedes dañar y no tienes el derecho de hacerlo y después pedirle perdón y ya. Porque definitivamente no quedó igual y el daño ahí quedó. Es irreparable. Y creo que con ejemplos, con dinámicas como esas, tan ilustrativas, tan que se te quedan grabadas, a ella se le quedó y lo entendió perfectamente bien, funcionaría un tipo de pedagogía que entienda, que haga entender a los niños y niñas el respeto a sus semejantes, principalmente como seres humanos, y después lo que no se debe de hacer, lo que no se debe de replicar como niño, hombre, niña, mujer, o el género ya después que en su crecimiento vayan determinando, el mismo respeto a las diversidades sexuales también, ¿no? O sea, cuando tú ves un niño que tiene esa tendencia a tener una inclinación sexual hacia uno u otro género, pues imagínense, o sea, el bullying que sufren, las violencias que sufren. Entonces, cuando tú empiezas a generar este tipo de educación con este tipo de ejemplos que les estremece, que sí les genera un, híjole, sí es cierto, si esto le va a pasar al corazón de mi amiga, jamás le vuelvo a decir una grosería o no te vuelves empático. Creo que esa pedagogía que necesitamos en este país tiene que tener mucho de estos ejemplos para que los niños y las niñas crezcan entendiéndolo, sintiéndolo y viviéndolo, no solo repitiéndolo, que creo que ha sido el error de la pedagogía en este país. Los niños crecen repitiendo el 2 por 1, 2 por 2, 4. Pero si las preguntas revueltas, no te las contestan, porque no las entienden, se las aprendieron. Hay que crear conciencias críticas. Exacto. Enseñarles a cómo hacerlo. Lo mismo por 2. Por 2 por 2 y pues por ya 3. toca despedirnos. Así es, con este bonito ejemplo. Una hoja que a ver en qué podemos ocupar. Para imprimir definitivamente ya no, pero bueno, era necesario el ejemplo. Pues un gusto como siempre, chicas. Así es. Nos vemos para la próxima. En el último nos queda un programa, chicas. Así que las y los vemos allá, ¿verdad? Compartan, comenten el programa y recuerden hasta la próxima. Hacer conciencia.